Shabbat Shalom para todos, sean todos bienvenidos a esta transmisión en este Shabbat. Un buen tiempo para estar ya comenzando en la reflexión de esta porción, en el tiempo que Abba nos permite para poder reflexionar, para poder, como siempre digo, compartir un pensamiento, una palabra, compartir acerca de lo que la palabra, ¿no? Valga la redundancia, del Eterno tiene para cada uno de nosotros. Estudiando, como siempre, las porciones de la Torá y como hemos comenzado, como contamos en otras ocasiones, ¿no? Comenzamos este ciclo enfocándonos un poquito más en lo que tiene que ver con la Hafdará o la sección de los profetas y el Brit Hadashah, o sea, el más llamado Nuevo Testamento. Entonces, para esta ocasión vamos a ver acerca de la Hafdará, pero siempre hablando, y esto es muy importante, que la Hafdará siempre está conectada a la porción de la Torá, ¿no? De lo que se estudia, de lo que le llamamos la Parashá. Entonces, siempre va a estar en conjunto, siempre va a estar relacionado, porque de hecho la sección de los profetas fue puesta en función de la porción de la Parashá de cada semana. Entonces, para hoy también tenemos para compartir en la Hafdará número 5, o sea, sería también la Parashá número 5, Hayé Sará, que es la que nos toca para este Shabbat. Así que creo que es un buen tiempo para, como les decía, poder reflexionar acerca de estas palabras, de estas, como podríamos decir, perlas. ¿Cuántas cosas tenemos en profundidad para ver? Tremendo. Cada Hafdará, cada parashá vemos en ciclo a ciclo, porque cada ciclo volvemos a ver lo mismo y muchas veces podríamos decir, uy, pero sería re aburrido volver a ver lo mismo. Otra vez estar mirando, leyendo, estudiando lo mismo del ciclo anterior. Sin embargo, es muy interesante que en realidad, al estar nuevamente viendo, ¿no?, las mismas porciones, encontramos que hay cosas nuevas, profundas, que no habíamos visto en ciclos anteriores, y eso nos lleva a tener presente que nuestro Padre, el Padre Celestial, nuestro Elohim, está continuamente hablando a su pueblo, continuamente mostrándonos de sus profundidad, ¿no?, de la profundidad que tiene la palabra. Entonces, ¿a qué nos hacemos referencia con esto? Que cada ciclo que estudiamos las porciones, las 54 porciones, encontramos riquezas. O sea, cada momento que estudiamos, cada ciclo, con el avance, con todo lo que el Eterno nos hace caminar en las jornadas, nos damos cuenta de ese crecimiento, de cómo empezamos a ver las porciones desde otro punto, desde otra mirada. Entonces, es muy interesante poder estar mirando, por decir así, reflexionando acerca de estas porciones. De hecho, tenemos para este Shabbat la porción Hayé Sará, que es una porción muy, muy interesante porque nos va a estar hablando acerca de la vida del rey David, y no solamente que es la vida, sino que en realidad tiene que ver con el tiempo final, ¿no?, podríamos decir, ya el final de su vida. Y también en la porción encontramos que la porción nos relata la muerte de Sara y la muerte de Abraham. Entonces, vemos tanto en la Hafdará como en la Parashá, vemos la muerte de personas claves para nuestro pueblo, digamos, podríamos decir, de nuestros ancestros, y analizar un poquito o ver un poquito acerca de cómo fue su vida, de qué sucedió en ellos y cómo luego llegaron a
a ver, ¿cómo podemos decir? En realidad, cómo nosotros hoy podemos ver la vida de ellos, el final de sus vidas y qué cosas podemos rescatar. Entonces, vamos directamente a la Haftará del día de hoy. Vamos a hablar acerca de la Haftará número 5, Hayé Sará, que se le llama las vidas de Sara. Sin embargo, no es la vida, es la muerte. No es el tema que quiero hoy tratar, porque si no, no podríamos, estaríamos un montón. Pero sí quiero centrarme en la Haftará. Y vamos a ir a la Haftará en Primera de Reyes, capítulo 1. Primera de Reyes, en el capítulo 1, en el versículo 1 al 31. Esa es la Haftará, la sección de los profetas para hoy. Mientras ustedes lo buscan, entonces tenemos, voy a buscar un texto acá para compartirles mientras van buscando. Primera de Reyes, capítulo 1, en el versículo 1 al 31. Y también la porción para hoy es a partir de Génesis 23, que hay cosas que vamos a estar viendo también. Entonces, si vamos a leer la porción de Primera de Reyes. Y dice: cuando el rey era anciano, avanzado en años, lo abrigaban con ropas, pero no entraba en calor. Sus sirvientes le dijeron que busquen para mi amo, el rey, una chica virgen que esté ante el rey atendiéndolo y que se recueste en su seno, de modo que mi amo, el rey, esté cálido. En efecto, buscaron una chica hermosa de todo el territorio de Israel y hallaron a Abisag, la sunamita, y la llevaron al rey. La joven era extremadamente hermosa y atendía al rey y lo asistía, pero el rey no intimó con ella. Entonces Adonías, hijo de Hagí, se enalteció. Miren cómo aquí en esta Haftará encontramos que en los primeros 4 versículos nos está hablando acerca del rey David, de la situación que él estaba, por decir así, viviendo en los tiempos ya del final de su vida, en su vejez. Y podríamos decir qué relación tiene, ¿no? Como primero está hablando de esto y luego va a hablar de Adonías y todo una serie de situaciones que se van a desencadenar. Entonces, después de esto, después de la situación, digamos, podríamos decir del frío del rey David, va a venir la situación con Adonías, el hijo, y la parte, digamos, clave en el final de los días de David sobre decidir o establecer ese sucesor que seguiría a David, al rey, porque era clave, ¿no? Definir esto, y luego, sí, ya al final de sus días. Pero, entonces, ¿cuál es el punto aquí? Primero vamos a ver, y esto sería muy interesante tenerlo presente, vamos a ver el rey David, el ancestro, qué es lo que estaba pasando con él, qué estaba sucediendo. Entonces podemos decir, ¿quién era David? David fue el segundo rey de Israel, el menor de 8 hermanos. Muy interesante aquí porque también, como muchas de las personas que fueron elegidas por Dios para seguir esa línea, digamos, podríamos decir de redención, ¿no? Esa línea donde Dios fue formando a su pueblo. David fue una persona muy clave, muy clave. La persona que quizás menos se esperaba, y sabemos bien el acontecimiento, por lo menos podemos recordar, cuando Samuel tiene que ir a ungir al rey, Samuel está fijándose en los hermanos por un montón de características que podemos decir son comunes
a la hora de elegir un rey, ¿no? Una persona que sea fuerte para la batalla, en el ejército, o sea, personas muy importantes que veíamos como una buena imagen, no porque tuviera una mala imagen David, sino porque por ahí se centraban en ver a todos los hermanos cuando Samuel está por elegir, pero Dios le está hablando a Samuel de una manera muy especial, diciéndole: yo no me estoy fijando lo que vos te estás fijando, yo estoy mirando el corazón, ¿no? Entonces, David, el menor de 8 hermanos, y esa sabemos la situación, el menor viene a tomar esa posición, por decir así, que nadie esperaba. Su padre es Isaí, es nieto de Ruth y de Boz. Es muy interesante seguir esa línea porque es la misma que vamos a encontrar para el Mesías. Entonces, desde muy joven él, mucho valor por sobre todas las cosas. Recordemos que era pastor de ovejas y ahí Dios fue preparando la vida de David, y a su vez también David era una persona la cual tenía, podríamos decir, una relación muy especial con el Eterno. Entonces, de este muchacho, de este joven pastor de ovejas, viene la línea de Mashiach. Muy interesante. Entonces fue elegido entre todos sus hermanos porque David tuvo méritos. No. David fue elegido entre sus hermanos porque Dios así lo quiso por soberanía de él. Porque tenía un propósito, tenía que realizar un trabajo muy especial con la vida de David, ¿no? Con y a través de la vida de David. Entonces también muy interesante destacar que David fue un excelente músico, un poeta y un compositor también. Muy interesante esto. Ahora, este es el rey David, podríamos decir algunas de las características de él. Podríamos decir que mucho de lo que dijimos tiene que ver con sus inicios, tiene que ver con su juventud, tiene que ver con la fuerza, porque fue una persona con mucho valor, muy diestro y también con una participación bastante importante dentro del ejército, pero tengamos presente algo, que ahora en esta Haftará, en lo que estamos estudiando en este Shabbat, estamos llegando al final de la vida de David, ¿no? Que por ahí mucho no se habla acerca de los finales del tiempo, ya donde podríamos decir que ha concurrido un tiempo, que ya ha pasado un tiempo, y David está en los últimos días. Al igual que Abraham, con todo lo que, digamos, ha pasado, con todo lo que es desde su llamado, todo lo que sucede desde Génesis 12, podríamos decir, donde Abraham es llamado ¿para qué? Para establecer una nación a partir de él. O sea, Dios establecer una nación a partir de Abraham. Y de ahí tenemos un recorrido que podríamos empezar a contar los eventos, las situaciones que sucedieron hasta llegar a esta Haftará, Hayezará, a esta para allá, cuando estamos estudiando que es el final de los días de Abraham, como los de Sara y también David, el rey David. Entonces, los primeros 4 versículos del frío de David, le digo que me llamó mucho la atención. Estuve en la semana buscando acerca de qué sucedía, qué estaba pasando. Hay muchas posiciones en cuanto a esto, cosas que se creen que puede haber sucedido, pero les comparto rápidamente, y no es en sí donde me quiero centrar en estos versículos, pero son los primeros que leímos. Una de las causas que se puede decir que el rey David termina sus finales días, con ese frío que dice que no podían calmarlo. De hecho, tenemos que rescatar algo que de por sí, la persona cuando llega a la vejez, se incrementa ese frío, ¿no? La temperatura del cuerpo cambia y ya podemos ver, y lo podemos comparar, que cuando uno está viendo personas ancianas, siempre están como abrigaditas un poquito más que las demás personas porque ha bajado la temperatura del cuerpo, ¿no? O sea, ya esto es normal. Pero
se ve que por el relato, por lo que está relatando, David estaba como en un momento donde realmente tenía mucho frío y no, como que no podrían solucionar esta situación. Llaman a la muchacha para que él entrara en calor. Sin embargo, muy interesante destacar aquí que dice que no intimó con ella, sino que fue una compañía. Algunos dicen que por qué no llamó a sus esposas. Tenía esposas, tenía concubinas. Y la respuesta que se da es que no quería entrar no quería haber problemas entre las esposas y demás, por eso llamaron a una muchacha, para no entrar en el problema de que a quién llamaba y a quién no, y más en el final de sus días, ¿no? Ahora, razones por las cuales tuvo este frío, muchos dicen que puede haber sido por el cansancio del ajetreo militar, ¿no? Por todo lo que significó y ese cansancio en el cuerpo, en su mente, también es como que ya él estaba en un tiempo, bueno, obviamente ya para morir y muy cansado, ¿no? Muy cansado. También otra cosa que se dice es que, bueno, obviamente, en la cultura, en el Medio Oriente, al hacer tanto calor en el día, no se dormía juntos, o sea, no dormían con las esposas, sino que cada uno tenía su cama y obviamente al llegar la noche que se ponía frío, entonces podrían decir que ese era el frío que tenía David. Son posiciones, son ideas de las cuales se relata. Y otra cosa también, que las ventanas en esos tiempos que había en las casas no tenían vidrio, obviamente. Entonces se intensificaba el frío en la noche y había que abrigar con más mantas. Algunos dicen que este cansancio de David en el trabajo militar lo llevó realmente a consumir sus energías y por eso termina sus días como no pudiendo ni levantar la temperatura en su cuerpo, ¿no? Esa es otra posición. Sin embargo, algunos relatan que otra de las situaciones que podrían haber sucedido es que, y esto es una posición, algunos cuentan que resulta que en la situación cuando Saúl está persiguiendo a David, David estaba con sus hombres escondidos en la cueva. Y fue Saúl a buscarlo y dice que Saúl se duerme allí en esa cueva y David lo que hace es cortar un pedazo de la capa de Saúl para decir como un adelanto de que él había vencido. Y por causa de esto se dice que así como él tocó esas ropas, ¿no? Tocó e hizo algo que quizás no era correcto, las ropas, o sea, en el tiempo final de su vida, no cumplieron el propósito de abrigarlo. Esta es una idea, ¿no? Que algunos plantean. En fin, hasta acá tenemos la situación del frío de David. Yo creo que, y uno puede hacerlo como interpretación, una de las cosas que pueden haber sucedido es que realmente el trabajo en su vida, en todo lo que él hizo, el transcurrir de sus años, muy intenso, realmente puede haber llegado muy cansado, ¿no? Recordemos que la vida de David fue de 70 años, cumplió un ciclo de 70 años. Ahora avancemos un poquito en esta Haftará y a partir del versículo 5 nos va a hablar, lo voy a buscar por aquí en otra versión, a partir del capítulo 5 nos va a hablar de la situación de su hijo Adonías y de Salomón. No voy a leerlo todo, ustedes lo pueden ir siguiendo, seguir el relato, pero voy a ir a otra versión. Vamos a leer algunos versículos aquí. Entonces, dice el versículo 5, entonces Adonías, hijo de Hagit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo, de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia,
y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Antes que avancemos en el relato, hablando un poquito, porque esta Jabará, como les decía, tiene como muchas aristas, como muchos temas que podríamos hablar. Aquí nos relata en el versículo 6, nos está relatando acerca de, como decir, nos da un pequeño detalle, que no es pequeño, que es mayor, acerca del trato que había tenido David con Adonías. Y principalmente lo que está sucediendo aquí es que acá hubo un gran problema, no hubo corrección de parte de David hacia Adonías. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en este tiempo? Lo que estamos viendo como desenlace es que Adonías está haciendo lo que quiere porque nunca había sido corregido por su padre David. O sea, a él le pareció que podía estar en el trono, que él podía ser parte, que en la línea de sucesión es el que correspondía, el que seguía, pero él dice, yo voy a reinar, seguramente pensando, mi padre ya está viejo, ya llegó a sus últimos días y acá hace falta que alguien esté al mando. Entonces ahí empieza toda una situación donde Adonías, junto con personas muy claves, como era no recuerdo el nombre, Joab, y también con el sacerdote Abiatar, son personas muy importantes, personas de renombre, que van a estar con él. Eso es muy importante tenerlo presente, ¿no? Como decir, wow, estas personas que estuvieron al lado de David, ahora van a estar al lado de Adonías y van a levantar como esta revuelta y proponer a Adonías. Perdón. Sí rescatemos algo, que hay un montón de situaciones que se van a dar y el por qué ellos están alrededor de Adonías, o sea, por qué están ellos acompañándolos en esta situación, y una de ellas puede ser, podríamos decir, que había una necesidad de que haya alguien en el trono, que suceda a David por una cuestión obvia, que ya se terminaron los días de David. Eso es más que obvio. Ahora, el versículo 6 nos relata que no hubo corrección. Y mire, si nosotros podemos ir y relacionar esto con la vida de Abraham en nuestra parashá, hay una situación muy parecida, y es por esto que Sara lo que está haciendo es reclamando, ¿no? La situación, por decir así, con Ismael. Pensemos en algo. ¿En qué se parecen David y Abraham, relacionándolos con estas parashá, en su vida? Hay una clave aquí, y es que tanto Abraham como David tienen un hijo que, digamos, va a ser un problema por causa de no haber habido o no haberse manifestado esa corrección a tiempo. Problema de Abraham, Ismael, no haberlo corregido, y sabemos lo que sucede, lo que empieza a pasar aquí con Isaac. Sara se da cuenta a tiempo y puede solucionar el problema. ¿Qué sucede con David? David también tiene un gran problema con su hijo Adonías, que dice que nunca lo corrigió, nunca lo entristeció. Miren, me llama la atención esa palabra. Voy a leerlo en otra versión, y dice en el versículo 6, porque en la versión que por lo general leemos dice, el versículo 6, su padre nunca le había entristecido en todos sus días. El versículo 6 dice, su padre nunca lo amonestó diciéndole, ¿por qué has hecho así? Nunca lo amonestó. Entonces, ¿qué vemos acá? Un problema de David y también de Abraham, que por causa de no haber corregido, de no haber habido amonestación, de que no haber habido esa corrección a tiempo, después vienen los problemas mayores. Porque cuando son niños, los problemas son pequeños. Y si no corregimos a tiempo,
cuando son grandes, los problemas son grandes. Y vienen ahí un montón de situaciones, las cuales podríamos decir son después motivo de tristeza para los padres. De hecho, la vida de Adonías, la situación que se está dando acá, es una situación que no es la mejor, que no es lo más simple, podríamos decir, y es una cuestión donde Betsabé también va a intervenir como lo hizo Sara, y es clave la vida de Sara y la vida de Betsabé en esta porción, porque van a ser como esa, podríamos decir, van a ser claves para que el rumbo vaya por otro lado, de la nación, del pueblo y demás. De hecho, si Sara no interviene, podríamos decir que no sabemos cuál hubiera sido el desenlace y si Isaac hubiera estado con vida o no lo sabemos. En el caso del rey David en esta Jafdará, si Betsabé no interviene, no sabemos lo que podría haber sucedido, pero lo más probable, obviamente, es que Adonías iba a matar a Salomón, ¿no? Bueno, entonces, por eso es que después hay una situación allí. Ahora veamos hasta aquí la corrección, hasta aquí este punto que no es menor, que es clave para lo que va a suceder luego, ¿no? Entonces, ¿por qué relata de que no había una intervención de David en cuanto a la corrección con Adonías? Lo dice porque para entender un poquito lo que va a suceder después y por qué Adonías se pone en esta posición libremente, sin importarle nada. ¿Por qué lo hace? Porque nunca había sido advertido por su padre que no hiciera tal o cual cosa. Entonces él dice, bueno, tengo vía libre, lo voy a hacer, voy a seguir adelante con lo que yo quiero. Y eso es muy importante porque parte también desde la corrección nuestra como padres a los hijos para no llegar después a desenlaces que van a ser muy tristes o también trágicos si hablamos así. En estos casos sí, estamos hablando del futuro de una nación. Entonces, la intervención de Betsabé como la intervención de Sara son claves no solamente para ellas como mamás, como para su familia, sino también para el pueblo. Entonces, vamos a ver un poquito la vida de Adonías. Entonces, ¿quién es Adonías? Lo vamos viendo en el versículo 5. Este Adonías es aquel que va a usurpar el trono. Entonces él mismo se levanta como aquel que va a sentarse y va a dirigir la nación y el rey. Entonces uno de los hijos de David es hijo de una de las esposas de Hagit, era más chico que Absalón, el cuarto hijo en la línea de sucesión. Sus 3 hermanos anteriormente estaban muertos ya. Y seguramente él conocía la promesa de David a Betsabé de que su hijo iba a estar en el trono, entonces se adelanta, y acá también podemos decir que hay como una jugada, ¿no?, de Adonías a adelantarse antes de que se pudiera hacer oficial, ¿no?, lo de Salomón, o quizás se había olvidado y dice, bueno, mi padre se olvidó o no se percató a tiempo, entonces mejor voy a adelantarme a la situación. Igualmente sabemos que si en el caso de Adonías, con la proclamación que estaban haciendo, ¿no?, el mismo pueblo, las personas que estaban alrededor, que ahora lo vamos a ver, que eran personas no cualquiera, sino que personas claves, que estaban incluso con un montón de sentimientos contrarios al rey, era ideal, ¿no?, ideal esas personas para concretar lo que él quería. Queremos decir que cuando hay una situación así de rebeldía, de usurpación, se buscan personas que estén heridas, personas que estén del bando contrario, digamos, para ayudar, porque siempre esa sed de venganza es como, hablando así, como que eso, hay una, ¿cómo podríamos decir la palabra? Las personas que tienen esa sed de venganza van a estar con esas energías para ir y pelear en contra
y poder, digamos, nombrarlo a Adonías como el rey. ¿Por qué? Porque había en ellos una enemistad con el rey. Entonces, muy importante que él probablemente ya sabía esto. Y luego se proclama rey, y si el pueblo nombraba a Adonías, si había digamos, estaba la palabra del pueblo que querían a Adonías como rey, él lo podría haber tomado. Entonces iba a ser como válido tanto como si David hubiera proclamado que este es su sucesor. ¿Quiénes son las personas? Y acá muy interesante, quiero que busque allí su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 1, y busquemos, juntamente busque conmigo, el versículo, perdón, el versículo 7, el versículo 7. Dice, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia. ¿Quién era este Joab? Muy interesante. Joab era un dirigente del ejército, y que tuvo un problema con el rey, ¿no? Porque tenía un rencor con el rey, y eso está en Segunda de Samuel, capítulo 19. Si lo buscamos ahí, Segunda de Samuel, capítulo 19, en el versículo, ya les digo, en el versículo 13. Dice, asimismo diréis a Amasa, ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fueres general del ejército delante de mí para siempre, en lugar de Joab. Bueno, acá hay una situación porque había problemas con Joab porque había matado a unas personas que David no lo había dicho, principalmente cuando sucede lo de su hijo Absalón. Entonces, había como ya un problema porque mató a estos dos generales, y eso trajo un montón de situaciones al reinado de David. Entonces, ¿quién era mejor? ¿Quién era mejor que Joab para estar al lado de Adonías, ayudarlo? ¿Por qué? Porque él tenía el poder, podríamos decir, y también esto también le daba como ese poder político, ¿no? Entonces ahí estaba Joab acompañando a Adonías en esta revuelta, en esta idea de usurpar el trono. También, versículo, vamos a avanzar un poquito, versículo 8. El versículo 7, perdón, y dice también, perdón, voy a tomar agua. Dice también en el versículo 7 que estaba con el sacerdote Abiatar. ¿Quién era este Abiatar? Antes que avancemos a lo demás, porque acá va a haber una situación que por causa de esa situación es como, es decir, siempre tiene que haber algo que va a detonar el problema, o se va a notar, o se va a hacer visible. Entonces, ¿quién era Abiatar? Era un Cohen, un sacerdote. Dice, su influencia era tan grande con los sacerdotes y los levitas, y era un grupo muy poderoso dentro del reino. Y como tanto Joab en el ejército, ellos, al juntar, digamos, ese poder de como él como Cohen, y también en el ejército, ese poder lo que iba a hacer es ayudar para que Adonías tomara ese lugar, usurpara el trono, y así ellos continuar en el poder, ¿no? Continuar trabajando. Entonces, ahí ellos primeramente tenían como postulado que la primogenitura tenía el derecho Adonías. Entonces es como decir, si está todo legal, está bien que Adonías tenga que ir al trono. Y aparte porque veían que él ya estaba maduro, que ya estaba en una edad donde él podía reinar, ya podía estar frente a su pueblo. Ahora bien, ahora comienza el problema. Vamos, por decir así, el problema, ¿no? Esto es lo que va a hacer visible lo que estaba sucediendo.
Versículo 9 dice, y matando a Adonías, ovejas y vacas y animales gordos, junto a la peña de Sogelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Presta atención. A todos, ¿quiénes son? Los siervos del rey. Versículo 10. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. Entonces, ¿quién era Sadoc? ¿Quién era Sadoc a quien no está invitando a Adonías a este banquete? Qué raro, ¿no? ¿Qué está pasando? Que a algunos sí y a otros no. Porque estas dos personas, y principalmente Joab, que había como ya ese rencor contra David, está llamándolo, y ¿por qué no lo llama Sadoc? ¿No? Nos podríamos preguntar. Entonces, ¿quién es Sadoc? Sadoc es el Cohen Gadol en el tabernáculo durante el reinado de Saúl, del rey Saúl. Luego, David, cuando sube al trono, le da a él y a Abiatar funciones que son muy parecidas. O sea que, por eso digo que Abiatar estaba como en ese lugar donde estaba con mucho, podríamos decir, mucho poder, muy importante dentro de los sacerdotes y levitas. Pero seguramente había una situación ahí que trajo como esa discrepancia entre Abiatar y Sadoc. Todo esto un poquito para entender un poco más qué está sucediendo. Y luego está Benaía, que era aquel capitán de la guardia que había sido nombrado y era distinguido por su valentía en un montón de situaciones. Tenemos muchísimos textos que van a hablar de esto, pero no me voy a detener aquí. Y Benaía era considerado como un rival de Joab, entonces era obvio que tampoco iba a ser convidado a esta fiesta. Luego tenemos a Natán el profeta, que tampoco es invitado, porque a veces cuando el profeta está en su oficio, trabajando, y que sabían que estaba en una posición donde no convenía invitar al profeta a esta situación, ¿no? a esta fiesta y a este festejo que podríamos decir que estaba relacionado a usurpar el trono. Entonces sabemos que el profeta Natán era muy probable que fuera con una palabra diferente. Entonces, el profeta Natán es un profeta que era tenido muy en estima por David. De hecho, era muy importante este profeta porque, digamos, era muy cercano a la familia real, y eso era muy importante, ¿no? Muy cercano. Luego tenemos a Semei, que era el que fue puesto más tarde con los grandes oficiales de Salomón. Entonces también era una persona que seguramente no convenía. Bueno, ahora, si vamos a ver en esta Hafdará, qué es lo que sucede, porque hasta acá vemos como que esta es la situación. Están estas personas junto con Adonía, luego están nombradas otras personas que no fueron convidadas a este festejo, a este momento que está allí Adonías con otras personas, y entonces viene una parte clave, que es como la que hablaba, la intervención de Betsabé, como pasó en la parashá, la intervención de Sara, y claves para continuar la vida del pueblo y el reinado y la línea que así se quería, ¿no? Que Dios así dispuso. De hecho, no recuerdo el texto, cuando dice que Dios amó a Salomón. Dios amó a Salomón. Entonces, sabemos que Dios estaba en esta intervención también. Bueno, vamos al versículo 11, muy clave. Versículo 11 dice, entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David nuestro Señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Muy interesante esto, muy. Es como decimos, podríamos decir que aquí
la vida de Natán, lo que Natán está haciendo, la intervención que Natán está haciendo, va a ser clave para lo que va a venir. Entonces, ¿qué le propone? Perdón. ¿Qué le propone? Betsabé, entra a la habitación de David, del rey, y hacerle recordar sobre su promesa de Salomón al trono. Y cuando vos vayas, yo voy a ir, dice el profeta Natán, también, y voy a hacer esa misma petición, o voy a intervenir también para el recordatorio de la promesa. Voy adelantándoles para no leer todo. Hoy estamos mal de la garganta. Y vamos a adelantarnos un poquito. Después que le cuentan toda la situación de a quién había invitado, a quién no, a este festejo, vamos al versículo 28. En el versículo 28 vamos a encontrar, por decir así, el desenlace de esta Hasdara. Y quiero aquí que veamos un poquito y luego cuáles son lo que David va a hacer, porque es muy importante. Hasta acá vimos cómo se fue formando todo, quién era Adonías, quién eran las personas que estaban con él, quién eran las personas las cuales no fueron convidadas, que si las nombran eran porque eran importantes. Pero después de la intervención de Betsabé y de Natán, recordándole a David la promesa y también contándoles lo que había sucedido, versículo 28 dice de esta manera, del capítulo 1 de Primera de Reyes. Entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró en la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Adonai, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Adonai, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey, con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo, viva el rey David, no, viva mi señor, el rey David, para siempre. Y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, a Benaía, hijo de Jodaya, y ellos entraron en la presencia del rey. Todos aquellos, los cuales Adonías no llamó, el rey los está llamando ahora para hacer oficial que Salomón iría al trono, estaría en el reinado. Entonces, dice, y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula y llevadlo a Gihón. O sea que ahí ya estaba como hecho muy claro el establecimiento de Salomón al trono. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta, tocaréis shofar, diciendo, vive el rey Salomón. Entonces aquí esto sucede, el versículo 35 dice, y después iréis vosotros detrás de él y vendréis y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Jodaya, respondió al rey David y dijo, amén. Así lo diga Adonai, Dios de mi señor el rey. De manera que Adonai ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y de hecho, sabemos que es tremendo como lo que Dios hace por medio de Salomón, el construir la casa, cosas que no se dieron en el reinado de David. Y a partir de ahí un montón de cosas. Sabemos también que hubieron momentos difíciles y situaciones como la división o la separación de las dos casas a partir de Salomón como ya un hecho, y luego vendrán más tarde los exilios y todo lo que va a suceder. Pero de esta línea viene nuestro Mashiach Yeshua para restaurar aquello que se había separado, que se había perdido, todo lo que sabemos, ¿no? Entonces, vemos que en esta intervención
muy importante de David, de Betsabé y de Natán por el levantamiento que había. Ahora nos preguntamos qué sucedía en la vida de Adonías. Bueno, había envidia, seguramente enojos, porque un hijo que no es reprendido también se interpreta que no es un hijo querido. Un hijo que no es reprendido es un hijo que no es querido. Entonces, la reprensión y los límites van a llevar a la persona, y en el caso de Adonías, a decir, bueno, soy tenido en cuenta porque me está poniendo el límite, porque me está haciendo, o sea, me está llevando a que obedezca, ¿no? O que vaya por un buen camino. Sin embargo, esto no sucedió. Entonces, podríamos decir que hubieron un montón de cosas en la vida de Adonías que lo llevaron a tomar la decisión que él quería. Luego, de esta intervención, obviamente no llega al trono expuesto Salomón como Dios así lo quería. Entonces, ¿qué aprendemos de esta Javdará? Aprendemos un montón. Aprendemos acerca de cuando hay cuando hay rebeldía, siempre es como si se van a pegar o se van a unir personas que están en la misma situación, como era Joab, como era el sacerdote Abiatar, que en realidad estaban dolidos o quizás molestos por un montón de situaciones, y en vez de detener al muchacho para no hacer algo que no era correcto, ellos colaboraron con esta causa. Entonces es como que se unieron a una causa que no era muy leal, no era muy buena. Esto por un lado, y eso nos lleva a aprender muchísimo. También encontramos ¿qué aprendemos? La actitud de Natán y de Betsabé es muy clave, porque Betsabé podría haber dicho, no, voy a esperar que esto suceda, que Dios le recuerde al rey lo que había prometido. Pero sin embargo no. Es más, la situación de Betsabé pareciera como esa intervención muy parecida a la de Esther cuando va a hacer el pedido al rey, ¿no? Es como ese momento donde ella va a entrar a hablar con el rey por una intervención. Más allá de que era su esposo y más allá de que era su hijo, estamos hablando de que ella estaba viendo que había una promesa, que había una línea que el mismo Dios, por medio de David, estaba ya, ¿cómo decir? Estaba preparando para que siguiera. Entonces, la intervención de ella también es muy importante, y esa es nuestra posición ante las situaciones que encontramos, de las cuales tiene que haber una intervención muchas veces de nuestra parte. Es como, podríamos decir, hoy en día las sociedades, por lo general es, bueno, quedémonos tranquilos, total, ya las cosas se van a dar, o va a pasar esto, mejor no digo nada, pero muchas veces tiene que haber desde nosotros una intervención. La intervención no necesariamente es hablar, de nosotros tiene que haber una postura de orar, de interceder, porque hay un montón de cosas que están aconteciendo, ¿no? Y es momento que nosotros como pueblo tomemos esa actitud como la de Natán y de Betsabé, de levantarnos, porque sabemos que tenemos que trabajar, ¿no? en la causa del Eterno. Dios nos ha llamado, estamos sirviéndole, ¿y qué hacemos? ¿Nos quedamos, como decimos, ¿no? en el molde, como tranquilos, en nuestro lugar de confort, o vamos a levantarnos para hacer, ir y realizar una acción que tiene que ver con lo que puede llegar a suceder, y siempre viendo no solamente nuestra vida, sino el bien del pueblo? Eso es muy importante, muy importante. La figura o lo clave que fueron Betsabé y Natán para esta situación. Ahora, después que sucede esto, que Salomón queda en el trono, en el reinado, nuestra Javdará no es donde, digamos, nuestra Javdará llega hasta el versículo 37 del capítulo 1. Pero quiero mostrarles un poquito lo que David le está diciendo a Salomón en el capítulo 2 de Primera de Reyes. Si me acompañan, y con esto terminamos, porque es muy clave que lo que David tendría que haber hecho con sus demás hijos, quizás en el caso de Adonías, no lo hizo, pero advierte a Salomón en cuanto a su reinado y lo que debía hacer. O sea, aún en sus últimos días, por lo menos, está
instruyendo aquí a Salomón. Capítulo 2, versículo 1 dice: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Adonai tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Adonai la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Y ahí luego empieza a decir: ya tú sabes lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa. Bueno, y ahí empieza a recordarle y a darle instrucciones muy precisas. Pero me gustó el poder recalcar esto, ¿no? Lo que David le está diciendo, muy clave, que vemos que no faltó varón en el trono de David, y así llegamos hasta Mashiach. Sabemos que Mashiach viene de la línea de David, si podríamos decir así. David, una persona que con muchos aciertos, con muchos errores, con un montón de virtudes, con un montón de cosas en contra, podríamos decir, pero en el final de sus días, después de haber puesto a Salomón en el trono, le está dando como claves, ¿no? Claves para su vida, y también recordándole que su actuar iba a repercutir en el trono de Israel, ¿no? Así que no es cosa menor lo que está sucediendo en nuestra Hafdará, para la parashá que tenemos en esta semana, donde se habla, el nombre de la parashá es Hayé Sará, que habla de la vida de Sara, y sin embargo lo que vemos son muertes. ¿Esto por qué será? ¿No? Tendríamos que hablar un poquito de la parashá, ¿no? Todo aquello que para nosotros puede ser muerte, nosotros entendemos que el final de los días está solamente por un tiempo, porque está la promesa de la resurrección. Entonces no es muerte, es vida. En el caso de David, le recuerda a Salomón el caminar en los estatutos, estar firme, porque así iba a prosperar y todo lo que haga. Dice: para que prospere en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Creo que es escuchar las palabras de David, el mandato a Salomón, son re interesantes, y hasta podemos hacerla parte de nuestros días también, de nuestra vida. Esta es nuestra Hafdará, hasta acá llegamos, esto es lo que sucede, y hay mucho más que a partir de la información que pueda haberles compartido, sacar muchas conclusiones, sacar muchas ideas en cuanto a nuestro caminar, a nuestro actuar, y como parte del pueblo de Israel, cuál va a ser nuestro accionar, ¿no? Si vamos a estar del lado de aquellos que se unieron para estas ideas locas, podríamos decir, de Adonías, o somos aquellos que son parte de estar atentos a lo que Dios quiere hacer y unirse a ese propósito, ¿no? Como lo fue Betsabé, como lo fue Natán, que estuvieron muy presentes, que su intervención iba a ser clave para lo que iba a suceder. Obviamente sabemos que David a tiempo pudo escuchar todas las cosas que se le dijeron y levantó allí, puso en el trono a Salomón, y la instrucción que le da después es tremendo. Así que bueno, hasta acá llegamos, hasta este momento con la Hafdará de este día. Hay mucho más seguramente que en ciclos, los ciclos que vienen ahondaremos mucho más por ahí en lo que pasaba en cada uno, cómo fue esta rebeldía, cómo fue la envidia, cómo aquellas cosas como el rencor ayudaron a estar, digamos, a que Adonías estuviera seguro en hacer toda esta revuelta. Pero también vemos cómo la dedicación de Natán, un hombre que
estaba seguro en seguir la línea de lo que Dios quería y escuchando al Eterno, ¿no? Y lo mismo Betsabé, y así podemos decir que también había personas alrededor de David que eran fieles a David, esperando cuál sería la palabra del rey en cuanto a quién iría al trono. Esto es en grandes rasgos, pero podríamos decir que hay mucho más. Espero que les haya gustado, que sea una Haftará que nos haga también reflexionar en cuanto a la corrección, hacer esas intervenciones a tiempo y cuántas cosas más que están referidos a nuestra vida personal, pero también que tienen que ver con el pueblo del Eterno, ¿no? ¿Cuál es nuestra función y nuestro trabajo y nuestro accionar dentro del pueblo del Eterno? Que tengan un buen término de Shabbat, que tengan una linda semana y continuar estudiando las porciones. De hecho, viene una porción muy interesante que nos va a llevar a entender un poquito más todavía acerca de la formación de nuestro pueblo y lo que va a venir después en el plan del Eterno, ¿no? Todo lo que Él va a hacer con aquellos que Él decide que sean parte de su pueblo. Shabbat Shalom para todos, que tengan un buen término de Shabbat, que sea un buen tiempo ahí junto a su familia, en su tiempo de descanso, y poder seguir reflexionando en la palabra del Eterno. Que tengan un hermoso Shabbat.